Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al foro con que tenemos el orgullo de lanzar hoy el Instituto Plurinacional de la Universidad Abierta de Recoleta, al que hemos llamado Pueblos Originarios y Proceso Constituyente. El gobierno local de Recoleta les da la bienvenida e inaugura este espacio de formación intercultural para articular la trayectoria de trabajo comunal en temas indígenas con los desafíos de la actual etapa de transformaciones sociales y políticas que vive el país. Esta iniciativa se inscribe en los procesos de libre determinación, de fortalecimiento político, económico, social y cultural que agencian históricamente los distintos actores de las naciones originarias. Nuestro instituto será un espacio abierto al diálogo de saberes y conocimiento, con la convicción de que el reconocimiento a los pueblos originarios es parte de la discusión que debemos dar hoy día como sociedad en el proceso constituyente. Pero también, y eso es muy importante señalarlo, es parte de una política local de pueblos originarios que, entre otras acciones, ha implementado la asignatura de lengua y cultura mapuche en 2 establecimientos de la comuna y la mesa intercultural del programa de pueblos originarios de Recoleta, que depende de la Dirección de Desarrollo Comunal del municipio. El Instituto Plurinacional cuenta con un destacado consejo académico y social. Queremos saludar especialmente a todos ellos: a Osvaldo Antilef, a José Bengoa, a Natalia Caniguán, a Sergio Caniqueo, Verónica Figueroa Huencho, Marianela Jopia, Adolfo Millabur, Sonia Montesino, Fernando Pairicán y Janet Patsi Apaza. Queremos brindarles un agradecimiento a todos ellos. Es un orgullo para la Universidad Abierta de Recoleta y su Instituto Plurinacional contar con todos ustedes en la UAR. Sabemos que muchos de ustedes nos están acompañando y bueno, tenemos a 2 de nuestros consejeros hoy día en este debate, a 3, perdón. Tenemos varios anuncios. El lanzamiento viene acompañado de una convocatoria abierta a la comunidad académica, ciudadana, social y de organizaciones de pueblos originarios en temas de docencia, investigación y extensión. Esa convocatoria está disponible en el reciente estrenado sitio web del Instituto Plurinacional, que es institutoplurinacional.cl. Todos quienes estén interesados en presentar propuestas de actividades, investigación y docencia pueden inscribirse a partir de hoy. El segundo anuncio se relaciona con el primer curso que dictará el Instituto Plurinacional. Se trata del curso Movimiento Indígena en América Latina y la Resistencia Mapuche, que está a cargo de nuestro consejero, el historiador Fernando Pairicán. Las inscripciones también ya están abiertas en uardigital.cl. Bueno, con todos esos anuncios, informaciones y saludos, vamos a dar la bienvenida a nuestro panel que nos acompaña hoy. En primer lugar, saludamos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Alcalde, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Saludamos también a Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa. Bienvenido, Adolfo. Y bueno, ya lo hemos dicho, nos acompañan... Gracias, Adolfo. También nos acompañan 2 de nuestros consejeros, Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Ella es vicepresidenta, recién electa, además del Senado Universitario de la misma Casa de Estudios, a quien también aprovechamos de felicitar. Buenas tardes, Muchas Verónica. gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Fernando Pairicán, historiador y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Tanto Adolfo como Verónica, ya hemos dicho, son integrantes del Consejo Académico y Social del Instituto. Bueno, estamos en un momento crucial. Por una parte vivimos un proceso constituyente y por otro el gobierno acaba de anunciar el Comité Gualmapu, mesa en la que se revisarán los principales temas relacionados con los conflictos de la zona y el plan Impulso Araucanía. Es un tema que también vamos a discutir con nuestros invitados. Vamos a partir con Fernando, con el gran tema que hoy día nos convoca. Fernando, ¿por qué debiéramos hablar hoy día en Chile de plurinacionalidad y cómo debiéramos incorporarlo en la discusión constitucional? Bueno, primero agradecer la invitación. En segunda instancia, primero diría que la plurinacionalidad, algunos señalarán que es un proyecto fracasado por lo que ha sucedido en Bolivia, Ecuador y otros países latinoamericanos, ¿no? Lo que nosotros hemos planteado es que la plurinacionalidad no es un proyecto fracasado, sino que tuvo tensiones creativas y también una ofensiva, ¿no? Que lo hizo fracasar o hacer caer momentáneamente en algunos países como Bolivia.
en torno al libro que nosotros hemos publicado, que reúne a distintos autores y autoras, en el cual uno de los intelectuales orgánicos del libro fue don Adolfo Villagrún, que no le guste que se lo reconozca, porque él planteó un poco el concepto de decir, mira, la plurinacionalidad es un concepto que nos permite encontrarnos con el no indígena para comenzar a debatir sobre los derechos fundamentales, ¿no? Y por ende es un concepto que nos permite dialogar, ¿no?, con la sociedad chilena, para poder continuar avanzando en lo que es el gran proyecto político del pueblo mapuche, en el cual ha trabajado desde la década de los 80, sembrando una ideología política para avanzar en torno a la autonomía como una forma de ejercer la autodeterminación. Y por tanto la plurinacionalidad, con lo que cierro, es un punto de encuentro con la sociedad chilena para comenzar a debatir y continuar profundizando sobre nuestros derechos fundamentales. Eso te podría plantear desde una primera instancia. Fernando, vamos a seguir conversando sobre este tema y a propósito de lo que tú señalabas, alcalde Jadwe, hay comunas plurinacionales como Recoleta que muestran que desde lo local y con voluntad se puede desarrollar este concepto. Y a propósito de lo que decía Fernando, ¿cómo estas prácticas locales pueden trasladarse a una práctica de política de Estado? A ver, lo primero es que el metarrelato que nos acaba de plantear Fernando de manera crítica, que dice que lo plurinacional fracasó, es un metarrelato tan básico y absurdo que sencillamente no da ni siquiera para discutirlo y tomarlo en serio. Cuando a mí me preguntan por qué el Estado plurinacional, es porque no existe en el mundo ningún Estado que de verdad sea nacional. ¿No? Yo creo que esto es algo mucho más amplio. No existe ningún Estado que pueda definirse a sí mismo sin imaginar que hay dentro de él numerosas naciones, tanto provenientes algunas de los pueblos originarios como algunas de otras naciones, ¿no?, que se han incorporado a la vida, y en esto yo soy absolutamente no solo partidario, sino que creo que además es la única posibilidad real de avanzar hacia el Chile que muchos soñamos. El problema que tienen los estados nacionales es que son superestructuras de dominación que crean pasados usables para efectivamente fundar una identidad nacional que es absolutamente excluyente, ¿no? Entonces, los estados nacionales empiezan a contar la historia que les conviene para esta identidad nacional. Por eso que son capaces de poner en una plaza a Cornelio Saavedra como si fuera un héroe o alguien de verdad, entre comillas, ejemplar, siendo que es un genocida, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio es el que uno tiene que ir desenterrando para poder eliminarlo y poner en él otra construcción de un pasado usable que parte de la base a reconocer una historia que sea por todos compartida, ¿no? Y en esto creo que Chile en algún minuto dio pasos que fueron importantes, pero que no se alcanzaron a materializar. Por ejemplo, yo me sorprendí cuando leí el libro El Nuevo Trato, el que dirigió Patricio Elwin, donde el Estado Nacional chileno reconoce haber cometido genocidio contra nuestros pueblos originarios. Uno hubiese esperado que después de un reconocimiento tan brutalmente duro como ese, hubiera venido un proceso de verdad, justicia, reparación y memoria, ¿no? Pero efectivamente nos quedamos solos en los titulares y no fuimos capaces de dar ningún paso más allá. Cuando nosotros nos definimos como capital intercultural de Chile y como capital plurinacional, partimos primero desde el primer día, desde el 6 de diciembre del 2012, encumbrando las banderas de nuestras primeras naciones en igualdad de condiciones con la bandera chilena. Lo primero. Lo segundo, incorporamos contenidos distintos en educación, ¿no? Empezamos a, por ejemplo, cuando se dio toda esta discusión acerca de qué porcentaje de población originaria debía tener un colegio para tener obligatoriamente la lengua de los pueblos originarios. Nosotros partimos precisamente del lugar contrario, pero del lugar completamente opuesto. Si no nos interesa que solo los miembros del pueblo originario sean capaces de recuperar su lengua,
No. Lo que queremos es que todo Chile asuma la lengua de nuestros pueblos originarios como propia, ¿no? Esto un poco, voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver, o sea, a ver, que no tiene formalmente que ver con esto, pero que tiene mucho que ver. En Recoleta empezamos a hacer en todos nuestros colegios lengua de señas, ¿no? Pero como ramo obligatorio, así para todos. Porque la idea de un Estado inclusivo, de un Estado efectivamente intercultural, no es solo que los que tienen familiares sordomudos puedan comunicarse con ellos, sino que es que hay que pensar al revés, que cualquier sordomudo en cualquier parte del territorio se pueda comunicar con cualquier persona que habite el territorio. Esto es una visión completamente distinta. Y yo creo que efectivamente estas medidas, como además este Estado plurinacional, que quizá uno podría preguntarse por qué en Recoleta, por qué el Estado, por qué el Instituto Plurinacional no está en todo el país, no está en Gualmapu, ¿no? Bueno, porque yo creo que ha habido una falla del Estado que ha sido un Estado que actúa como un ocupante extranjero, que es lo que es, ¿no? Yo además, con esto termino, me siento muy identificado con el tema de la plurinacionalidad, porque es una propuesta que yo como chileno de origen palestino vengo proponiendo para resolver la cuestión de Palestina hace más de 25 años, porque creo que es la única posibilidad, porque no creo en el Estado nacional como un Estado de un solo pueblo puro, ¿no? Porque si eso es real, es que ha sido capaz de exterminar física y políticamente a quienes han habitado esas tierras y a quienes pertenecen a esas tierras por siempre, y eso creo que por más estados que hayan hecho un esfuerzo importante de lograrlo, ¿no? Nunca lo han conseguido porque es imposible. Gracias, alcalde. Vuelvo contigo, Fernando, antes de pasar a Verónica y Adolfo. A propósito de cómo el poder local va dando cuenta de la particularidad política que se requiere como Estado, ¿no? Y ahí me gustaría escuchar tu reflexión para que pudieses continuar respecto de lo que estábamos hablando de incluir la plurinacionalidad en la nueva Constitución. Parece que la construcción del Estado chileno se ha basado en la expansión del Valle Central, de parte de su cultura, su forma de entender la política y incluso hasta su religión. Y es el Valle Central el que ha conquistado el resto de las partes del país, ¿no? Para eso la guerra civil del 51, el 59. Pero luego la guerra civil del 91 y finalmente creo que lo que sucede en el siglo XX, ¿no? Que ya es una guerra civil de clase. Pero esa construcción de Estado del siglo XIX va a poner al Estado, al Valle Central, ¿no? Como sobre el resto de las regiones y sus particularidades, ¿no? Por eso donde vive don Adolfo Miabur es una extensión de los colonos de Isla Laja, ¿no? y del Valle Central un poco, que logran plantear su hegemonía por sobre el territorio mapuche. Algunos presidentes de Chile van a ser latifundistas de Isla Laja, ¿no? Bulnes, Prieto, y luego ellos se van a extender sobre Arauco. Pero es distinta a la historia de Cautín, que es una construcción posterior, una construcción ya propiamente más capitalista, donde no hay latifundio necesariamente, hay más que nada plantaciones, reducciones, en la lógica norteamericana del capitalismo, y que no obstante va a generar lo que el historiador Martín Correa, que luego comparto, genera la memoria de la reducción, la memoria de la ocupación y la memoria de la reforma agraria, los peñilamienes que viven la reforma agraria y que generan este movimiento, incluso durante la Unidad Popular, del Cautinazo, que puede ser entendido como otro levantamiento mapuche desde un relato histórico de nuestro pueblo, donde la rebelión es permanente, también va a poner en tensión incluso a la misma vía chilena al socialismo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia, creo yo, que es lo interesante, entre otros momentos políticos, es que la revolución socialista sí logró tal vez parar, entender y tratar de canalizar eso a partir de una normativa política que no se logra llevar a la práctica por el golpe de Estado, pero sí está la discusión, que discusión en parte va a ser recuperada durante el discurso de Nueva Imperial, pero no va a ser aplicada en su totalidad. Pero esa discusión que queda truncada, ¿no? Creo que es muy interesante porque de alguna manera pone a debatir, ¿no? Que este es un tema más de naciones, como le decía Lipschutz en ese tiempo. Este no es un tema netamente de tierra, este es un tema de nación, de pueblo.
Y creo que ese debate inconcluso, creo que vuelve nuevamente a mediados de los 90, del 2000, y que hoy día nos tiene en una tensión política donde ya es cada vez más, es más claro que la lucha mapuche no es solamente por tierra, ¿no? Es también por derechos colectivos, y ya incluso hoy día está claramente que está perfilado un discurso de carácter nacionalista mapuche, que no es extraño, porque con lo que cierro, desde el 2000 se ha generado una revigorización del nacionalismo de carácter étnico, en el cual no necesariamente debe agradarnos del todo o discrepar o entenderlo, pero lo que sí es un fenómeno que se ha venido sucediendo en este último tiempo, y el mundo mapuche es parte también de esa discusión que a nivel internacional se está dando. Lo que sucede a veces, y ahora sí que cierro, es que Chile le cuesta comprender que está conectado a las dinámicas mundiales, y el mundo indígena tiene capacidad de internacionalización tal vez mucho más que lo que el Estado chileno le gusta o prefiere, ¿no? Sí, Verónica Figueroa. A Chile le cuesta comprender, decía Fernando Pairicán, esta dimensión también internacionalista que tiene hoy día el movimiento indígena. Y por otra parte, el alcalde decía recién que no ha habido un proceso de justicia. A mí me gustaría que pudiésemos reflexionar contigo sobre esta discusión que queda truncada, a la que se refería Fernando, pero también por qué hoy día, hasta ahora, no se ha podido producir un proceso de justicia en relación a nuestros pueblos originarios. Bueno, a mí, primero saludar a todas y a todos, Mari Compulamien, Mari Compuché. A mí me parece que hay una cuestión sustantiva, ¿no? que está detrás de todos estos planteamientos y que tiene que ver con el poder, con la distribución del poder, con el ejercicio del poder. Y claramente del nacimiento del Estado chileno ha habido un grupo que se hegemonizó, una forma de entender además, ¿no? Estas relaciones entre esta nación que se ve a sí mismo, se vio a sí mismo, ¿verdad? En ese momento también, sin verse representada en las naciones preexistentes que éramos los pueblos indígenas, sino más bien mirando un poco los ideales, ¿verdad? De las élites pensadoras, sobre todo europeas, y por lo tanto se instala una concepción de nación que tuvo también una institucionalidad que obviamente se manifiesta en este Estado que se asume representante de una sola soberanía, de una soberanía que recae solamente en esta nación chilena, y por lo tanto los pueblos indígenas no solamente fuimos excluidos de los procesos de construcción de los estados, sino que además fuimos apartados de todos los espacios políticos y de los espacios públicos. Pero hemos aprendido además también en todo este tiempo a movernos de una manera intercultural, diría yo, incluso aún siendo asimétrica, hemos aprendido a movernos dentro de esta nación chilena, de su institucionalidad, de sus formas de educación, ¿verdad? Un poco de compartir estos espacios públicos colonizados desde esta nación chilena, pero efectivamente yo diría que eso mismo también, ¿no? Ha servido no solamente para generar una lógica de resistencia, sino también para ir configurando un proyecto político que ha ido madurando y que hoy día se expresa, como bien decía Fernando, en esta lógica o en esta capacidad que hemos tenido primero de incidir en una agenda internacional, el avance en el reconocimiento de derechos que existe hoy día de parte del derecho internacional ha sido movido principalmente, empujado por movimientos indígenas, ¿no? De todo el planeta, pero principalmente aquello que ha ocurrido en Latinoamérica desde mediados de los años 90, y por supuesto también, ¿no? Por las reivindicaciones que ha llevado el pueblo mapuche con sus distintas diversidades en la actualidad. Y por otra parte, yo diría que esta lógica de nación, como decía, que se explica de alguna forma desde el poder, yo decía, también ha tenido muchos mecanismos para poder instalarse con fuerza en este imaginario de esta nación chilena. Una nación que si bien últimamente se va autoidentificando más o teniendo mayor sensibilidad respecto de las propuestas, no solamente demandas, propuestas que surgen de los pueblos indígenas, no ha logrado permear a la clase política, ¿no? No ha logrado permear a las élites políticas. Estas élites políticas siguen siendo absolutamente ignorantes de los pueblos indígenas.
¿no? No solamente de su historia, sino también de su presente y de su futuro. Y eso lo vemos también muchas veces con estas medidas, ¿verdad?, cortoplacistas, desde una lógica muy winca, ¿no?, de pensar en estas comisiones cortoplacistas, creyendo que las demandas de los pueblos indígenas van hoy día principalmente, ¿no?, por la lógica de ciertos beneficios de discriminación positiva o de acción, ¿no?, afirmativa. Aquí lo que nosotros estamos planteando son cuestiones de fondo. Por supuesto, ¿no?, uno de los temas para poder resolver o para poder dialogar sería la instalación de una comisión histórica, ¿verdad? Una comisión que realmente revisara la relación del Estado con los pueblos indígenas, pero para ello se requiere que haya una voluntad política real de que esa información tan sensible, tan dolorosa para nosotros como pueblos, que todavía está muy presente, ¿no? No es parte de un pasado lejano, es parte de nuestra historia reciente, es parte de lo que está ocurriendo hoy día en las comunidades, ¿no? Es parte de lo que están viviendo nuestras niñas y nuestros niños en las comunidades, pero también lo que estamos viviendo, ¿no?, las generaciones de mapuche que somos de alguna manera hijos e hijas del despojo. Por lo tanto, si existe esa voluntad, debe venir acompañada ya no de gestos simbólicos. Nosotros ya como pueblos, como sujetos colectivos de derechos, ya no estamos para gestos simbólicos. Hoy día queremos, ¿no?, y eso lo ha usado un poco el alcalde Millabur, esta idea de correr el cerco, ¿verdad?, de mover las estructuras, de mover la estructura del Estado-Nación, de hablar de la idea de la plurinacionalidad, que no hay una soberanía que solamente puede atribuirse a una nación, sino que eso es una soberanía que se define de manera colectiva, que se ejerce de manera colectiva y que se delega a un Estado diferente, a un Estado que vela, ¿no?, por este bienestar colectivo de todas las naciones que componemos este territorio. Yo creo que ahí están hoy día quizás los grandes ejes, ¿no? Y por eso cuesta tanto, a lo mejor, que haya una comprensión de parte de la nación chilena de estas demandas que no nacen de una galera de mago, ¿no?, sino que han tenido mucho tiempo, muchas décadas para poder madurar y que hoy día creo que alcanzan un momento histórico muy importante de ser efectivamente concretadas en el proceso constituyente. Excelente, Verónica. Alcalde, alcalde Millabur, Mari Compuche. Eh, a propósito de esta reciente comisión política, comité Gualmapu, que acaba de anunciar el gobierno, y de la voluntad a la que se refería, a la necesaria voluntad política a la que se refería Verónica, ¿usted cree que este comité da cuenta de esa voluntad? ¿Qué significa? ¿Cómo avisora que ese comité se va a plantear frente al conflicto que estamos viviendo hoy día? Muchas gracias por la posibilidad que nos dan de poder compartir a través de este medio bastante moderno que la pandemia nos tiene de esta manera conversando. Y probablemente si no hubiera estado esta pandemia, lo más probable hubieran estado algunos conversando en la calle, conversando de manera más cercana. Saludar al alcalde Jadwe también y agradecer por la invitación y sobre todo valorar, alcalde, aparte de los invitados Fernando y Verónica, valorar la creación de esta universidad abierta, pero también reconocer que hay una iniciativa importante de un municipio de Santiago, de la Gran Santiago, de Recoleta, de poder crear este instituto plurinacional. Hace 10 años atrás era impensado usar la palabra de manera muy relajada como concepto plurinacional. Y yo recuerdo cuando hemos conversado en otra ocasión en Santiago con el alcalde Jadwe, la verdad que usted hace con varias cosas y en este caso nos sorprendió con esto, con la creación del Instituto Plurinacional. Pero como es bueno también, porque entiendo que hoy día con esto estamos haciendo lanzamiento del Instituto Plurinacional. ¿No es así, Alicia? Así es, alcalde. Entonces yo le quería pedir algo para que tenga un poco más de atención, alcalde Jadwe, una cuestión que es importante a lo mejor precisar en este lanzamiento con respecto al tema del Instituto Plurinacional. Yo creo que solo plurinacional queda sin apellido. Y yo creo que tiene que ser nacional e intercultural. Porque si no le colocamos lo intercultural, inmediatamente es un concepto que queda un poco a la deriva. Porque como usted bien lo dijo, en Recoleta, en La Pintana, en Santiago, en toda la gran conurbano de Santiago, existe
en la práctica la convivencia de la plurinacionalidad. Están los aymaras, están los mapuches, están los pascuenses, el pueblo chileno y cohabitan. Por lo tanto, cuando se abre a partir del 18 de octubre este desafío de construir una nueva constitución, lo que está diciendo, lo que estamos diciendo los pueblos originarios es que se redacte una constitución de acuerdo a lo que es Chile, no como lo piensa un grupo pequeño de intelectuales como siempre ha sido la constitución. Y Chile es en la práctica plurinacional, porque hay varias nacionalidades que cohabitan al interior de este país. Lo que sí le falta, creo yo, mucho es, y estamos muy lejos, el tema de tener relaciones interculturales. Porque si este Estado se declara plurinacional y no incluye enseguida, arreglón siguiente, intercultural, en el entendido de que hoy día hay un relato de que somos interculturales. Pero si uno lee más lo que significa intercultural, hay tres tendencias, estimados auditores que están acá. La funcional es la que conocemos todos, que colocan un letrero a la entrada de un edificio público, que se hace una charla rápidamente en una X universidad, que hay un diplomado. Eso es interculturalidad funcional para quedar bien ante la galería. Pero yo creo que irse en busca de la interculturalidad desde el punto de vista crítico, que permita ir en busca de mover los cimientos de poder. La interculturalidad, a mi entender, es romper los paradigmas y las luchas de poder o los poderes establecidos más que nada, para que se transforme la interculturalidad como un concepto emancipador, que libere al oprimido, que lo ponga a converger juntos. Y yo creo que si vamos a participar de un instituto plurinacional, debería dar luces en que los que estudien ahí, los que vayan a abrirse al conocimiento, logren emanciparse, aunque sea individualmente, en cuanto a su esquema mental. Porque la interculturalidad es un complemento, es como un matrimonio de la plurinacionalidad. Y la interculturalidad, a mi entender, estimados auditores, que si es que no se aborda la interculturalidad desde la ansia, no como una amenaza, sino que como una posibilidad de entenderse. Y ahí yo creo que estamos al debe en este país, incluso en el debate, porque yo creo que está muy bien instalado el tema el concepto plurinacional, pero hay poco todavía discutido con respecto a la interculturalidad. Pero yo no estoy partidario de que caigamos en la interculturalidad funcional, que colocar letrerito por acá, la Biblia al Mapudungún, hablar un poco de Mapudungún creo que pero tiene que ser una integridad y emancipadora. Ahí dejaría yo como una invitación a que el esfuerzo del instituto también vaya por ese lado. Ahora su pregunta. Creo que no es el primer gobierno que hace un poco, disculpen la palabra, un Tony, digamos. Porque cuando ya se están preparando las maletas para irse, le da el empeño por construir una comisión y con un concepto que primero se lo apropia al MAPU. Lo veo por dos lados, estimada Alicia, esa palabra, Gualmapu, que la derecha de este país diga Gualmapu, entonces se está atreviendo a hablar de otro territorio. Está reconociendo implícitamente de que está hablando de territorio. Lo que está mal es que lo haga como lo han hecho muchos gobiernos, no solo los modernos, sino que los tiempos anteriores, que Pairi canta de muchos de ellos, porque es historiador, han hecho las veces que dialogan con la profunda convicción que no quieren dialogar. Porque cuando no logran identificar los interlocutores que están dando que hablar al mapuche o al país, es porque no quieren dialogar con los que realmente hay que dialogar, con las organizaciones movilizadas, con los interlocutores de los presos políticos, con eso hay que dialogar, pero no con los que me caen bien, no con los emprendedores, que es como la sintonía perfecta de un sector de este país, sino que yo creo que hay una política de Estado de este gobierno y de todos los que han habido de no querer dialogar. Siempre hay una excusa de no saber con quién hablar. Y en este sentido va en coherencia a lo que a veces lo ha hecho el Estado siempre. De no querer dialogar de una forma, digamos, de un poco terminar, diría yo, lo mejor posible en la relación con los pueblos originarios, pero cuando ya están en el descuento de su gobierno.
Ujú. Alcalde, gracias. Bueno, quería comentarle a propósito del concepto que nosotros nacimos como pluriversidad. Ese fue el nombre con el que nace la Universidad Abierta de Recoleta, mucho antes de imaginarse que iba a ser el alero del Instituto Plurinacional. Nacimos como pluriversidad, esa fue, ahí estuvo el origen. Quizás el alcalde podría también, alcalde Jadwe, a propósito de los planteamientos que le hizo el alcalde Millabur, comentar algo al respecto. Solo puedo decir, además de saludar a Adolfo, somos compañeros de muchas luchas y hemos estado juntos hace mucho tiempo en una serie de iniciativas. Hace poco también conformamos la Asociación de Municipios Constituyentes, de la cual las alcaldías mapuches forman parte con una vicepresidencia de pueblos originarios y primeras naciones. Y estoy completamente de acuerdo con él. Si alguien revisa mis declaraciones, incluso la entrevista que fue tan discutida de la tercera hace una semana, para mí la plurinacionalidad no puede ir separada de la interculturalidad por exactamente lo mismo, porque la plurinacionalidad corre el riesgo de quedarse solo en lo formal y no entender. Cuando yo decía, por ejemplo, que la interculturalidad requiere el esfuerzo de construir un nuevo pasado usable, es decir, de reconstruir la historia con una mirada distinta, de tal manera de fundar la identidad plurinacional e intercultural desde una visión nueva. Y esto tiene que ver no solo con este tema. Por ejemplo, ningún militar chileno, ningún agente del Estado chileno que haya participado ni en el despojo, ni en ni en el genocidio, ni en la exterminación física y política de nuestros pueblos originarios puede tener un nombre en la calle. No puede haber una plaza que haga un homenaje, que tenga una estatua de algún asesino o de algún genocida. Tampoco de algún violador de derechos humanos de tiempo de la dictadura, ¿no? Pero eso además tiene que salir de absolutamente todos nuestros libros de historia. Y tenemos que escribir la historia de nuevo, de tal manera que cualquier persona, cualquier ser humano que estudie historia en nuestro país entienda que somos un Estado genocida y que tuvimos que reconstruir nuevamente nuestra historia, porque en nuestro país la historia la han contado solo los vencedores, como lo hacen habitualmente en todas partes del mundo, y con un desprecio absoluto de la historia, de la cosmovisión y del sentir, ¿no? De la psicología común y además de la emoción de, entre comillas, nuestras primeras naciones. Esto no solo pasa aquí, pasa también en Palestina. Y por lo tanto creo que la interculturalidad se define con una profundidad completamente mayor. Cuando yo digo, mira, no hay que darle a los pueblos originarios la posibilidad de que ellos recuperen su lengua y la hablen. No, no, no. Tenemos que todos hablar como segunda lengua obligatoria del país el mapungún, ¿no? Y en donde se justifique las otras lenguas de las otras primeras naciones. A mí la verdad que a pesar de que a algunos no les gusta, a mí me hace mucho más sentido para lo que estamos discutiendo, en vez de hablar de pueblos originales, hablar de primeras naciones porque se les pone en una condición de igualdad. Y yo sé que puede ser un concepto científicamente errado, pero para hablar en el lenguaje de los que escuchan, ¿no? La primera nación es una nación que estaba antes de la nación chilena aquí y que ha sido despojada y ha sido efectivamente de una u otra manera aniquilada en su esencia o intentado aniquilar, porque eso la verdad que es imposible. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Adolfo, lo hemos conversado cientos de veces. De hecho, cuando yo hablé en mi primera intervención, dije que Recoleta se había definido primero como capital intercultural y plurinacional de Chile, porque para mí los dos conceptos son uno y son indivisibles, porque requiere de una reconstrucción del alma de la nación y requiere además de una resignificación de todo espacio, ¿no? Y de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura. Ujú. Alcalde Jadwe, gracias. Verónica, el alcalde se refería a escribir la historia de nuevo. Esta constitución y este proceso constituyente que estamos emprendiendo,
nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir incorporar? ¿Qué es lo fundamental que debiera incorporarse en relación a las primeras naciones? Mm. Bueno, yo creo que esa primera pregunta es fundamental, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros estamos participando como pueblos indígenas, ¿verdad? Como sujetos colectivos bajo una lógica marcada por un Estado homogéneo, un Estado-nación, un Estado que definió las reglas del juego y por lo tanto la participación en el proceso constituyente es con las reglas del juego fijadas por esa. Y de alguna manera uno ve quizás que cómo efectivamente la participación nuestra a través del mecanismo de los escaños reservados todavía está, ¿no? Aún no se define, aún no se entra al área más compleja que es definir, ¿no? Cuántos escaños, de qué manera, bajo qué padrón vamos a participar, todavía está en la Constitución, está, si no me equivoco, en el segundo trámite, en la segunda discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Entonces, claro, estamos muy expectantes primero del mecanismo, la forma real en la que vamos a participar, pero en segundo lugar también comprender que en esta lógica de ojalá una convención constituyente, ¿verdad? Los pueblos indígenas vamos a ser una parte minoritaria de esa discusión. Y en ese sentido, sin duda que la discusión política, la posibilidad de poner los temas en agenda, no solamente va a depender de las y los constituyentes que resulten elegidos bajo la lógica de los escaños reservados, sino también del diálogo con las y los otros integrantes de la comisión, ¿no? Que esperamos que obviamente, si representan el sentir ciudadano de la ciudadanía, van a reflejar esa sensibilidad y la necesidad de instalar en la Constitución las temáticas fundamentales. A mí me parece que un tema, bueno, ya lo mencionaba el alcalde Millabor, un tema fundamental es el concepto de un Estado plurinacional, ¿no? Es decir, un Estado que comprende, como decía antes, que el proyecto de Estado se construye de manera colectiva, participativa, con todas las naciones que hoy día habitamos este territorio, ¿no? Y por lo tanto, donde los pueblos indígenas tengan un lugar, no un lugar privilegiado, sino un lugar en igualdad de condiciones con la nación chilena. Hay que recordar que ninguna de estas constituciones jamás se ha referido a la existencia, ¿no? De los pueblos indígenas y por lo tanto hay para nosotros aquí una oportunidad histórica de poder avanzar hacia ello. Por supuesto que a este concepto de plurinacionalidad debe venir añadido el derecho, ¿no? O los derechos más bien legítimos de libre determinación y autonomía, ¿no? Que tienen todos los pueblos en cuanto tales y que nosotros buscamos ejercer, primero porque Chile como Estado lo ha ratificado pactos y convenios que definen nuestro derecho legítimo a ser libres y autónomos en nuestras decisiones, y por lo tanto la posibilidad de ver cómo se ejerce ese derecho a la libre determinación y esa autonomía, que por supuesto debe tener un componente de autonomía territorial, pero también debe tener un componente, un ejercicio de autonomía en cuanto pueblo, ¿no? Y que no tiene que ver con una ubicación geográfica, sino más bien con los derechos que podemos ejercer siendo partes de pueblos indígenas, ¿verdad? A propósito mencionar, bueno, este avance tan escaso en nuestra, pero avance al fin, ¿no? En esta institucionalidad que ayer se reconoció al pueblo chango, ¿no? Como pueblo, nuestra legislación habla de etnias, ni siquiera tenemos un estatus de pueblo. Entonces Chile realmente es uno de los estados que más, de manera más precaria, ha reconocido nuestros derechos y ha avanzado de manera también no muy precaria. Por lo tanto, primer elemento estructural, fundacional, que este Estado cambie su lógica de nación a una lógica de Estado plurinacional, perder el miedo al concepto de plurinacionalidad, por supuesto, los derechos, como decía, de libre determinación y autonomía, los derechos colectivos que podamos ejercer en cuanto pueblos, principalmente derechos lingüísticos, y por supuesto los derechos de la madre tierra. A mí me parece que es fundamental que los conceptos del buen vivir, del cumemoñén que decimos en el pueblo mapuche, queden instalados también en la Constitución, no como una señal de solamente no hablar de sustentabilidad o biodiversidad, sino entender que el buen vivir, ¿no? Supone una nueva relación, una nueva forma de convivencia, nuevos mecanismos de convivencia, porque lo que estamos asistiendo es que este modelo, no solamente el modelo económico, el modelo político hoy día demuestran que no están a la altura para responder a los problemas emergentes y mucho menos a los problemas que se nos avecinan, escasez de agua, ¿no? La explotación de recursos, que pareciera que el modelo piensa que son infinitos y que claramente no
lo son, ¿no? Pandemias como estas, donde lo que podemos ver son enfoques situados a nivel de individuos, ¿no? Sin lógicas colaborativas, sin lógicas integrales, de entender a las personas en contextos comunitarios, en contextos colectivos. Por lo tanto, a mí me parece que el reconocimiento en la Constitución y este avance en esta nueva Constitución no es solamente algo beneficioso o bueno, ¿no? O esperado para los pueblos indígenas. Ahí me refleja mucho lo que decía el alcalde Jadwe, ¿verdad? Sino que tiene que ver con cómo construimos ¿no? Nuevas formas de convivencia con los pueblos indígenas, ¿no? Con los conocimientos que nosotros podemos aportar a este nuevo modelo. Y no me cabe duda que la nación chilena, pero también todas y todos quienes habitamos este territorio tan diverso que es Chile hoy, se va a ver beneficiado de las propuestas que nosotros como pueblo podamos hacer en múltiples dimensiones. Entonces, no es pensar que en el proceso constituyente solamente vamos a discutir de aquellos derechos que nos atañen, vamos a participar activamente de toda la discusión. Y ahí nos corresponde a nosotras y a nosotros apoyar a nuestras y nuestros constituyentes indígenas para que puedan llevar, por supuesto, ¿no? Argumentar, llevar la discusión, apoyarles para que puedan incidir en todos los aspectos de esta Constitución, en todos. No va a quedar ninguno en el que no haya un aporte, una mirada o una opinión de los pueblos indígenas. Uh-huh. Alcalde Millagur, Verónica se refería a un tema fundamental que son las propuestas de nuestras naciones. ¿Cómo lo están pensando ustedes desde los gobiernos locales de Wallmapu? Y se lo pregunto también porque los gobiernos locales de Wallmapu van a ser uno de los ejes fundamentales de trabajo en el Instituto Plurinacional. Queremos trabajar con ustedes muy cercanamente y justamente entonces lo que nos decía Verónica da pie a eso. ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿En qué están pensando en este minuto más allá de los grandes temas estructurales de cómo el Estado chileno se reestructura como un Estado plurinacional? ¿Qué es lo fundamental? Primero, complementando lo que dice Verónica, Verónica lo veo como muy, lo veo yo, diría yo, optimista con respecto al año, porque sabían ustedes, y Chile tiene que saber, ya lo sabes seguramente, de que es un tema que no está resuelto, el tema de los escaños, y no me gustan mucho los escaños reservados porque no son como que los manifiestan que estaban asegurados, no, a lo mejor hay que buscarle un poco más, menos, porque parece ser un privilegio. Es patético también de que en buena hora se discutió y se resolvió fuera de la agenda del pacto de las 2:30 de la mañana, cuando todo el pueblo dormía. ¿Se acuerdan ustedes? El Parlamento llegó a un acuerdo a las 2:30 mientras todos dormían. Y no estaba ni paridad de género, ni estaba el tema de los independientes, y tampoco los pueblos originarios. ¿Le parece algo que es un poco sospechoso de que en buena hora se reconoció el tema de paridad de género, en buena hora se reconoció el tema de los independientes? Algo pasa con los pueblos originarios que lo están discutiendo con bastante poco entusiasmo en el Parlamento. Estamos a menos de 2 meses de un plebiscito y los pueblos originarios no saben si van a participar o no en la construcción de una nueva constitución. Y aquí no se salva muy poco de esta discusión porque todas las fuerzas representadas ahí han participado en esa discusión. Por lo tanto, yo, Verónica, nos conocemos. Yo tengo la sospecha de que los escaños reservados le van a cortar la cola. Porque nosotros reclamamos que seamos el 13% según lo que dice el censo. Y el censo ya es complicado para los pueblos originarios. Todos deberíamos entender de que los pueblos originarios no somos el 13% porque quisimos. Debimos haber sido el 100% del Biobío al sur. Pero no lo somos, porque fuimos invadidos y fuimos una etapa del 1850 en adelante, un acto genocida del Estado, que nos hizo eliminar. Yo tengo un abuelo y una abuela, por parte de mi papá, que tuvo 12 hijos. Solo 3 sobrevivieron. Y sobrevivieron porque en ese tiempo el Estado lo tenía abandonado. El que se podía salvar se salvaba. No había política contra los indígenas. Que se mueran. Eso es lo que decían contra nosotros. Entonces,
cuando uno analiza desde 1900, los primeros censos en adelante, la curva de crecimiento de la población chilena ha aumentado exponencialmente. Y la curva o lo originario se ha mantenido y ha sobrevivido de manera muy, muy escasa. Porque hay una política de Estado de no permitirle la sobrevivencia de nuestro pueblo. Por lo tanto, el 13% es lo mínimo. Pero la derecha de este país está diciendo que sea le está poniendo dificultades para que por lo menos uno por pueblo vaya. Y nosotros planteamos que hayan el 13%, que son 27 por lo menos, o 25. Pero ya hay señales de que hay egoísmo en esa discusión. Pero bueno, quiero ser optimista también como Verónica. Yo creo que estamos hablando de la buena fe. Ojalá se dé la posibilidad de los escaños. Y ahí yo creo que a la pregunta, Alicia, tiene que ver cómo los municipios, lo local, tienen mucho que decir. Porque así como los alcaldes con los respectivos concejales y sus equipos dieron señales de vida después de la crisis del 18 de octubre en adelante, de convivencia democrática, fueron los municipios que dieron señales. Después, con la pandemia, fueron los municipios. Y yo creo que la nueva constitución tiene que abordar desde la experiencia de lo local, de la participación y del pensamiento desde lo local. Y ahí el Guaymapu tiene mucho que decir, el territorio mapuche, porque hay conceptos tan bonitos que yo creo que tenemos que comenzar a descifrar. Así como ya estamos descifrando plurinacionalidad, así como tenemos que esforzarnos más por entender lo que es la interculturalidad crítica, emancipadora, no funcional. Tenemos que entender lo que es el concepto del litrofil muñén. Los lingüistas mapuches sabrán lo que significa y lo profundo que significa el litrofil muñén. Es un nuevo paradigma de darle solución a la convivencia entre los che, las personas, y el resto de la naturaleza, porque yo soy parte de la naturaleza. Yo me siento parte de la naturaleza, entonces cuando hablamos de litrofil muñén me incluyo adentro. El Khmer muñén, el Norfelén, el Norche, conceptos tan profundos que nos pueden reorientar como sociedad, no para vivir nosotros solos los mapuches o los pueblos originarios, sino que a este país cómo reconduce su destino, porque hoy día así como vamos en un tren que va rápido al precipicio. Entonces, cuando muy bien plantea nuestra Verónica, nosotros no queremos ir a discutir los intereses de los pueblos originarios solamente, que por cierto lo tenemos que hacer. Queremos ir a discutir la redistribución del poder económico, político, de justicia, cultural. La redistribución del poder significa también mirarlo desde la integridad. Entonces, esas son las cosas tan importantes que nosotros creemos. No queremos ser un escollo para este país, pero sí debo concluir de que si el Parlamento no reconoce el 13%, que con justicia y legítimo derecho lo tenemos, no porque la Constitución sin la participación de nosotros, los mapuches vamos a desaparecer. Está claro que ya no lo lograron. O sea, si no lo incluyen en su justa dimensión, nuestro pueblo seguirá existiendo y la lucha continúa. No, ojalá se incluya, es la aspiración, pero si no, seguiremos donde estamos, nomás luchando por lo que sabemos. A propósito de esa lucha, alcalde, bueno, todavía existen presos políticos mapuches, hay comuneros en huelga de hambre. eh, ¿Cómo es posible llevar adelante entonces una discusión si todavía seguimos viviendo esa criminalización de nuestras primeras naciones? Eh, entonces, le pregunto a usted, pero también a usted, alcalde Jadwe, a propósito también del sistema político, o sea, ¿cómo podemos hacer un aporte concreto desde este espacio que está surgiendo hoy día eh, a esa situación que hoy día están viviendo de violencia, de discriminación y de racismo que hoy día están viviendo nuestros pueblos en el sur? Porque también nos comentan en redes sociales que mientras nosotros debatimos existe esa situación y estamos absolutamente conscientes y por eso también nacemos en un contexto donde claramente estamos en desacuerdo con esa situación de violencia que existe en el sur y tratando de ser un aporte, ¿no? Alcalde Jada.
Está muteado. Lo hemos analizado con otros temas. Yo creo que uno nace en un lugar que nos escoge, nace en una familia que nos escoge, nace en un tiempo que nos escoge, y nace y le meten ideas en la cabeza que tampoco es capaz de escoger. Pero en la medida que uno va creciendo y desarrollando, llega un minuto que en psicología se conoce como la rebelión contra los padres, entre comillas, ¿no? En donde uno empieza a discutir todo lo que le han enseñado y lo que le han impuesto como verdad absoluta, y ese es un minuto que uno podría decir muy fértil para poder escoger un nuevo nacimiento, ¿no? Y cuando uno escoge ese nuevo nacimiento, uno es capaz de escoger el lugar donde nace, el tiempo donde nace, escoger la familia donde nace, ¿no? Y escoger además la idea que va a abrazar en su nueva vida. He querido decir esto porque creo que eso es lo que debe enfrentar Chile, ¿no? Es decir, escoger un nuevo nacimiento. Y escoger un nuevo nacimiento en donde de verdad definamos qué tipo de país queremos tener. Claro, uno dice, y yo también lo he escuchado cientos de veces, mientras nosotros debatimos aquí, sabemos lo que está pasando. Bueno, ¿y cómo se cambia? No nos vaya a pasar, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que después de tanto tiempo de, entre comillas, negociar un acuerdo de paz, cuando lo llevamos a votación, ¿no? Solo votó la gente del territorio que estaba directamente involucrada en el conflicto, porque los que estaban lejos del conflicto no les interesaba eh, honesta y comprometidamente, y se perdió todo el trabajo del acuerdo de paz. Entonces aquí también hay un trabajo que hacer que tiene que ver con el cambio cultural. Estos son pasos fundamentales que van orientados en esa dirección, ¿no? Entonces uno tiene que empezar primero a discutir y a poner sobre la mesa lo que decía Adolfo, es súper cierto. Hace 10 años hablar de plurinacionalidad en este país era completamente tabú. Hoy día nadie lo discute, ¿no? Hoy día solo está el rechazo de la derecha más conservadora, que efectivamente se opone a dar este paso porque pierde poder. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos lo único que existe y lo único que es valioso es la propiedad. Y es la propiedad a partir de que ellos aparecen con la propiedad, ¿no? Entonces es un concepto, el de la plurinacionalidad, que definitivamente carcome sus intereses y sus mezquinos intereses desde la base, porque hay que repensarlo todo. Y yo creo que esto de tener un lugar en donde se acogen estas discusiones, que además tiene la capacidad de replicar estas discusiones, que tiene la capacidad de promoverla y de ponerla en el horizonte, no del espacio exclusivamente académico. O sea, acá recordemos que la Universidad Abierta el año pasado terminó con más de 60.000 estudiantes que por primera vez pudieron venir gratis a tener acceso a un conocimiento que en nuestro país es tremendamente caro. Imagínense si esto pudiera ser a nivel de todo el país, cómo catalizaríamos el cambio cultural que es tan necesario y cómo seríamos capaces de construir este nuevo pasado usable con mucho más dinamismo y mayor interacción. Yo quiero decir una cosa, a mí no me deja tranquilo ni los escaños protegidos en la constituyente ni los escaños protegidos en el Parlamento. A mí me va a dejar tranquilo el día que tengamos escaños protegidos desde los gobiernos comunales para arriba en todos los espacios colectivos de poder. Yo recuerdo que en el año 97 a mí me tocó hacer el plan de desarrollo comunal de la comuna de Quellón, y allá el 52% de la población en ese entonces era pueblo originario. Y en el consejo municipal no teníamos nadie de los pueblos originarios. Yo planteaba, bueno, pero ¿por qué no invitamos por lo menos a 4 loncos con derecho a voz y a voto como una decisión de voluntad política, ¿no? Efectivamente era casi imposible pensarlo, pero yo creo que una comuna que tiene el 50% de población perteneciente a un pueblo originario tiene que tener por derecho propio el 50% del consejo. Aquí, como bien decía
Verónica, no se trata de discutir algunas cosas de interés de los pueblos originarios, no. Se trata de rediscutir todo y de no aprobar ninguna ley que no incorpore la cosmovisión de nuestras primeras naciones. Esto es muy potente. Las primeras naciones no creen en la propiedad privada de la tierra. No, la tierra no les pertenece a ellos pertenecen a la tierra. Es un pequeño detallito que es bien notable, y yo siento, por ejemplo, que vamos a tener que discutir cómo reencauzamos la reparación para que efectivamente no se haga en los términos de los wincas. Puede no gustarme el concepto, pero que hoy día estén discutiendo títulos de propiedad, ya quizá es una derrota cultural que hay que revertir. Porque el sueño del pibe del Estado Nacional es repartir puros títulos de tierra con títulos de tierra individual para que después se los puedan vender. Y para que efectivamente se termine la relación insustituible entre el ser humano y la Pachamama o la tierra, o como le quieran llamar en las distintas culturas, ¿no? Que esa, que es una relación indivisible, deje de existir y que se establezca en su lugar la relación de propiedad privada, que es una convención que en nuestro país tiene menos de 200 años o menos de 400 años de historia. Ustedes comprenderán que una convención que tiene 400 años de historia en un territorio que tiene miles, de cientos de miles de presencia humana, no puede ser una condición de verdad ni el punto de llegada. Puede ser el punto de partida, lo que tendremos que discutir para adelante, pero será de verdad un escoger un nuevo nacimiento, ¿no? Y eso requiere de sentar las bases, porque este proceso tampoco se hace en una discusión de 12 meses. Se toman las decisiones iniciales del reconocimiento constitucional y los elementos esenciales, ¿no? Y esto será un proceso que nos va a demorar quizá un par de décadas para efectivamente poder imaginarnos en un par de décadas tener de verdad un Estado plurinacional entre. Bueno, quiero decirles que tenemos cientos de comentarios y preguntas, lo que va a tener que dar paso a un nuevo debate entre nosotros y más invitados probablemente, para todos, y muchas felicitaciones. Nos están escribiendo desde Nueva Imperial, desde Tirúa, Quilicura, Loncoche, Limache, Hualpén, Valdivia, de países como Colombia, Venezuela, Copiapó, Hong Kong, en fin. Están hoy día desde distintas ciudades, estamos muy contentos porque el lanzamiento del Instituto Plurinacional de la Universidad Abierta de Recoleta y de nuestro gobierno local está llegando a diversos países. Esta situación de pandemia ha hecho que también estos formatos permitan llegar a muchas más personas que no pueden asistir como en años anteriores físicamente a los espacios donde estábamos trabajando. Y bueno, para ir cerrando, quiero en primer lugar agradecer la participación de todos ustedes. Quedaron bastantes preguntas que habíamos considerado inicialmente, pero que las retomaremos en un nuevo debate. Con Verónica queríamos abordar además el tema del feminismo y la perspectiva de género en la nueva Constitución, pero vamos a hacer un especial sobre eso, Verónica. Y bueno, para cerrar, quisiera entonces pedirles a ustedes como Adolfo Millagur, alcalde, también es consejero nuestro, así es que felices de tenerlos en esta instancia para poder seguir trabajando. Hoy día recién es un hito de inicio, nos queda muchísimo trabajo, ya se van a ir dando cuenta, esperamos que lleguen además diversas convocatorias, así que les doy las palabras de cierre a ustedes dos, Verónica, Adolfo. Bueno, Chaltumay, muchas gracias. La verdad es que, bueno, primero felicitar el proyecto primero de Universidad Abierta de Recoleta. Yo soy una fan de la universidad. Mi hermana participa del taller de ensamble musical latinoamericano y nada, hemos ido a sus presentaciones maravillosas, así que feliz de ese proyecto. Me parece que es eso, democratiza el conocimiento y eso es fundamental. Ahora asume otro desafío que es este Instituto Plurinacional, fundamental para poder abordar otras formas de conocimiento, ¿no? No solamente el conocimiento occidental, que también me parece muy, muy importante, e invitar, ¿no? a todas las personas que conozcan este instituto, que se acerquen, que participen. Es una tremenda oportunidad y por mi parte yo me siento feliz y orgullosa como mujer mapuche de poder participar de este
este consejo, ¿no? que abre este instituto y que ojalá sea muy bueno para las futuras generaciones. Yo creo que va abriendo camino, marcando camino, y esa es un poco la idea. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Verónica. Alcalde Millabur, para Muchas gracias. despedirnos. Sí, muchas gracias. Agradecer primero a la municipalidad, al alcalde, que nos se abre esta posibilidad de la universidad abierta y sobre todo por el Instituto eh, Plurinacional. Creo que hay una tremenda oportunidad para no los mapuches solamente, sino que para todo Chile, para poder abrirse a nuevos conocimientos, y ojalá que este instituto tenga la posibilidad de poder vehicular el conocimiento que hoy día está en los archivos de en todos lados de Chile y en la memoria de nuestros abuelos, sobre todo, poder ponerle en la academia a toda la gente, porque como muchas veces se dice, la interculturalidad como que se lleva solo como mapuchizar al mapuche, y yo creo que al contrario, hay que pasar al otro lado para que todos nos podamos entender. Y en este tremendo proceso que Chile enfrenta, histórico, de la nueva constitución, esperamos nosotros que los pueblos originarios estén ahí, sean un aporte. Yo creo que estoy convencido completamente que y, y que todo que podamos discutir ahora, todo este sueño que queremos tener con respecto al tema de la nueva constitución, puede ser una ficción si es que no nos ponemos las pilas. Significa ir a votar para el plebiscito, ganar eso. Yo iré con mayor entusiasmo si es que también ya está resuelto el tema de la participación del binario. Que sea plurinacional la constitución, que sea intercultural, y desde lo local y a toda la esfera de poder hay que discutir y conversarlo nuevamente como un nuevo contrato social que deberíamos tener como país. Muchas gracias por la oportunidad y especialmente a la gente y yo les pediría, sí, un solo especial empeño a los que están escuchando, que nos compenetremos más en los conceptos que estamos discutiendo: plurinacionalidad, interculturalidad, itrofilmoñén, kumemoñén, norche, norfelen, son palabras que nos va a ir a dar, nos va dando la vida de otra manera en cuanto a la visión. Entonces yo creo que son importantes ir para no repetir de manera sin conocimiento concreto. Muchas gracias, Peucayal. Mañu Meyo, alcalde. Quiero también despedir a Fernando Pairicán. Él tuvo que dejarnos hace un momento por compromisos adquiridos anteriormente, así que también agradezco la participación de Fernando, que además estará coordinando el primer curso de este Instituto Plurinacional sobre movimientos indígenas en América Latina, así es que les invitamos ya a comenzar a inscribirse en uardigital.cl. Recuerden visitar nuestro sitio a todos y todas quienes estén interesados en presentar una propuesta académica, de investigación o de extensión para que pueda ser desarrollada e implementada en el Instituto Plurinacional. Les invitamos a conocer este nuevo espacio, a seguir atentos y atentas porque estos debates continuarán. Así es que gracias a todos y a todas y nos vemos en una próxima ocasión.